Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar de nuevo aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios, creciendo en ella y sobre todo buscando la forma de agradar al Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar vamos a poner este audio en oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad de compartir este ratito de tiempo, Señor Padre Santo, con la familia en Cristo que somos, tratando de que la palabra, Señor, nos ayude a ser cada día mejores personas y cada día que seamos más agradables a ti, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, ayer estábamos revisando esa hermosa palabra, fuerte también, de Primera de Pedro, que está en el capítulo 3 y en los versículos 18 en adelante. Vamos a leer una partecita para recordar esto, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, en el 18, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esos versículos, hermanos, han generado controversia dentro de la comunidad cristiana, donde se han enfrentado eruditos de la Biblia, lo que llaman exégetas, discutiendo acerca de quiénes son los espíritus encarcelados y si Jesús fue al infierno después de la muerte en la cruz del Calvario. Todavía hoy en día hay personas que se pelean por esto y ha generado separaciones de congregaciones por este pasaje. Teología. Teología es la ciencia, el estudio de Dios, hermanos y hermanas, basado en los textos sagrados, la tradición y los dogmas, según la Real Academia Española. Y como lo dice su nombre, es una ciencia. O sea, la teología es el conjunto de conocimientos y razonamientos obtenidos por la observación de evidencias. Ahora bien, al considerarse una ciencia, debe tener principios y leyes, las cuales se dedujeron del análisis de hipótesis, o sea, suposiciones previas que se comprueban por el método científico. Ahora bien, la ciencia rara vez descarta completamente una hipótesis o suposición, sino que se deduce de acuerdo a una serie de variables controladas, bajo las cuales se cumplen los enunciados propuestos. Sin embargo, si alguna de las variables cambian, la conclusión anterior no necesariamente es válida. Un ejemplo son las leyes de Newton, las cuales fueron refutadas por la teoría de la relatividad de Einstein. En este caso, no es que las leyes de Newton estuvieran mal, sino que bajo circunstancias de gravedad terrestre y la definición newtoniana del tiempo, son compatibles, pero fuera de ella existen otras fórmulas para calcular los movimientos. O sea, no es que las leyes de Newton hayan desaparecido, continúan, aunque tienen, claro está, un espacio o unas condiciones para poderlas aplicar. También la ciencia establece cuáles documentos o experiencias se pueden tomar como referencias y cuáles no. Y esto es un problema para la teología, porque algunas variables como la tradición y las referencias históricas que se desean validar hacen que se pueda llegar a conclusiones un poco distintas entre una y otra. Y así encontramos teologías de la prosperidad, dogmáticas, de la liberación, pentecostales, neopentecostales, bautismales, metodistas, etcétera, 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 hermanos. Así es sencillo. Unas convergen en unas interpretaciones de un versículo, otras coinciden en otras se pelean por aquello. En fin, algo de nunca acabar, hermanos y hermanas. Y lo más duro es que ve lo que dice la Biblia de esto. Dice, y lo podemos ver en Tito, ¿verdad? En Tito 3, en los versículos 8 y 9, que dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, dice el 9, y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Dios nos está aclarando, hermanos, que no nos metamos en discusiones vanas, sino que ocupemos el tiempo en cosas positivas, cosas que sean buenas y útiles a los hombres. Hermanos y hermanas, hace más un hermano que le ayuda a jalar una bolsa de supermercado a un adulto mayor que un pastor que deje con la boca cerrada a un cura por temas de oraciones a los santos.
Así de sencillo, hermanos y hermanas, así de sencillo. Y esto duele cuando por estos versículos de la epístola de Pedro se generan semejantes discusiones, cuando, como ayer lo analizamos, el pasaje trae una bendición enorme al pueblo. Yo me pregunto, ¿qué nos va a servir saber quiénes son en realidad los espíritus encarcelados y si Jesús fue o no al infierno? No nos va a salvar ese tipo de conocimientos. O sí, hermanos y hermanas, hay tantas cosas que debo cambiar en mi vida, se los digo así, para poder sentir que cuando me toque estar frente a Jesús, Él me vea y se siente orgulloso de mí. La verdad es que eso siempre me lo pregunto. Que estar perdiendo el tiempo, hermanos y hermanas, en ponerse literalmente a filosofar en estas cosas. Así de sencillo, hermanos y hermanas, con todo cariño y respeto, pero al menos en el caso mío yo lo veo así. Yo tengo tantas personas que todavía conozco que todavía no conocen la palabra, tantas cosas principalmente en mi vida que tienen que cambiar y sobre todo tantas cosas que tengo que vivir, que honestamente esas cosas yo creo que ya tendrán su tiempo. Ya habrá mucho tiempo en la eternidad, hermanos y hermanos, para preguntarle al propio Pedro de quiénes hablaban esa cita, o inclusive el propio Jesús puede que nos enseñe quiénes eran y podamos conversar con ellos. Pero mientras tanto, es mejor seguir con la duda y cambiar nuestra vana manera de ser que irme al infierno con una discusión ganada, hermanos y hermanas. Así de sencillo. Eso es muy importante, hermanos y hermanas, con todo cariño y respeto. Ahora bien, ese pasaje, ¿qué tiene de importante? Muchas cosas. Ayer vimos unas, hoy vamos a analizar la que sigue, que es la que está en el 21, en 1 Pedro 3:21, que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Pedro nos está explicando la importancia del bautismo en Cristo, hermanos y hermanas, como método de salvación. Se debe recordar que el bautismo es una muerte al yo natural para renacer en un yo espiritual, gobernado por el Espíritu Santo. Pedro compara el bautismo con el diluvio universal en tiempos de Noé como símbolos de cambio. Eso sí, vea cómo lo pone, como una aspiración, o sea, no está salvo usted ni yo por estar bautizados, hermanos y hermanas, sino que apenas es el inicio del camino, porque es un tema de buena conciencia hacia Dios. Ahora bien, yo sé que muchos se preguntarán y estarán, bueno, ¿cuál es la posición con respecto a los espíritus encarcelados? Y por esta vez, hermanos, voy a sacar el ratito, pero la verdad es que es una cuestión meramente teológica y yo creo que bueno, en fin. Primera de Pedro 18:20, ¿qué es lo que dice? Dice, vamos a leerlo con calma otra vez, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanos y hermanas, al fin de cuentas, los espíritus encarcelados no es más ni menos que son las personas que previo al diluvio no hicieron caso a las advertencias y murieron ahogadas, hermanos y hermanas. Y Jesús les fue a predicar. Nada más es lo que dice la palabra, y así es que al fin de cuentas es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos, hermanos y hermanas. Lo demás, así de sencillo, son meramente teorías. Todo es posible. ¿Por qué? Porque queda abierto. Y que si el pasaje dice que Jesús fue al infierno o no fue al infierno. Hermanos y hermanas, y esto también es un tema de fe. Claro está que Jesús no fue castigado con ir al infierno, hermanos y hermanas, porque no hubo mancha en él. No podía ir al infierno como reo, claro está. Pero hermano y hermana, como Dios sí podía ir. ¿O se les olvida que venció al diablo en el desierto, hermanos y hermanas? ¿O será que entonces lo podía vencer en la tierra, pero le da miedo ir al infierno, a la casa del enemigo? Ve lo que dice 1 Pedro 3:22, recordándolo: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo, hermanos, todo está sujeto a él. Así de sencillo. Y véalo en este ejemplo: como un presidente de la República
puede visitar una cárcel o inclusive indultar, la pregunta que yo me hago es, ¿podrá Jesús ir a cualquier parte de este mundo o de cualquier mundo? ¿Podrá Jesús ir al infierno? Por supuesto que puede ir. Si Él es el que manda todo, hermanos y hermanas, Él está por encima de todo. Él puede hacer lo que Él quiere, hermanos y hermanas, Él es Dios. Y todo, cuando dicen todo, es todo, se somete a Él. Así de sencillo, hermanos y hermanas. Así que si fue directo al cielo, junto con el ladrón, que tanto es lo que ponen de ejemplo, y luego fue por los espíritus encarcelados, o bajó y fue después, hermanos y hermanas, yo no le veo la diferencia. Hay una cuestión que nosotros conocemos desde la escuela, el orden de los factores no altera el producto, así de sencillo. Al fin, lo más importante es que está en el cielo y que todo se le somete a Él, hermanos y hermanas. Ahora bien, lo que sí es muy importante de preocuparse, como lo estaba diciendo la palabra antes en Tito, ¿verdad? De buenas obras, vea lo que dice si nos ponemos en esas situaciones. Ahí continúa en el versículo 10, Tito 3 en el versículo 10, dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal, oigan cómo lo pone, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, hermanos y hermanas. Así de sencillo, hermanos y hermanas. O sea, volvemos a los temas de siempre. O sea, realmente hay tantas cosas que tenemos que ocuparnos de nuestra vida. Hay tantas personas que conocemos que necesitan que nosotros doblemos rodillas por ellos. Hay tantas situaciones que tenemos que estar viviendo en este mundo, tantas pruebas que tenemos que pasar para estar pensando quién eran los espíritus encarcelados, que si era un artista de rock o no lo era, hermanos y hermanas, con todo cariño y respeto. O sea, eso es muy importante. Lo más importante es, hermano y hermana, la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Deje algunas cosas que realmente muchas veces son detalles muy específicos que tal vez estaban relacionados con ejemplos de ese momento y que para nosotros no son tan importantes, porque claro está que el Señor tiene cuidado de todo y sin embargo esas partes las deja abiertas porque no las ve importantes. Entonces, hermanos y hermanas, la verdad es que nosotros tenemos que poner la mirada en la cruz del Calvario, empezar a caminar por el camino llamado Jesucristo y empezar a pensar en cómo hacemos para agradar al Señor, cómo hacemos para encontrar la vida eterna, hermanos y hermanas. Así de sencillo. Lo demás, hermanos y hermanas, lo demás, poco a poco lo iremos conociendo, poco a poco, en el momento que Él tenga el deseo de que lo conozcamos. Por ahora, hermanos y hermanas, hay muchos versículos y muchas citas bíblicas que tenemos que ubicar y tratar de sacarle ese jugo importante para que nuestra vida cambie de manera positiva buscando el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has regalado, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor Padre Santo. Si en nuestro comportamiento como cristianos hemos sido personas contendientes, si hemos sido personas que discuten y y nos ponemos en cosas, en discusiones que no llevan a ningún sentido, Padre Santo, hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor Padre bendito, porque no nos hemos ubicado en lo que tú nos has pedido, que es hacer cosas positivas, crecer, Señor Padre Santo, estudiar la palabra y aplicarla a nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor Padre Santo, a caminar en paz, a caminar en gozo y sobre todo a caminar en amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. Chao.